Lo sientes, ¿verdad? Un silencio que grita, un peso en el aire incluso cuando estás rodeado de gente, una presencia invisible que te acompaña en los pasillos de la rutina. La soledad. No pide permiso, no avisa, simplemente se instala, como un frío que atraviesa las paredes, como una sombra que camina a tu lado. Ya intentaste huir de ella, ya intentaste ahogar su eco con ruido, distracción, compañía desechable. Pero en el fondo lo sabes, la soledad no es una visitante, es morada. Y quizá, solo quizá, no sea tu enemiga. Desde niño te dijeron que estar solo era un fracaso, que los fuertes tienen muchos amigos, que los felices siempre están rodeados, que el amor es el único camino para llenar el vacío. Mintieron. Mintieron con voz dulce, con sonrisas de telenovela, con promesas de cuentos de hadas, y tú lo creíste. Pasaste años corriendo detrás de vínculos que te disolvían, de amores que te esclavizaban, de grupos que te moldeaban, solo para darte cuenta, demasiado tarde, de que cada paso dado para huir de la soledad era un paso para alejarte de ti mismo. Pero ¿y si la soledad no fuera un castigo? ¿Y si fuera un espejo, un portal, un santuario? Imagina un hombre preso en una cueva oscura. Durante años vive allí, encadenado, viendo solo sombras en la pared. Un día, las cadenas se sueltan, sale y queda cegado por la luz, desorientado por el silencio, aterrorizado por el vacío alrededor. Ese hombre eres tú. La cueva son los vínculos artificiales, los ruidos sociales, las máscaras que usaste para ser aceptado. La salida es la soledad. ¿Y el miedo? Es el primer paso hacia la libertad. Sientes miedo porque estás frente a algo que no puedes manipular, algo que te obliga a mirar hacia adentro. La soledad revela, despoja, expone, quita las muletas. Y por eso duele. Pero también por eso cura. La mayoría no lo entenderá, te llamará raro, dirá que estás deprimido, intentará arrastrarte de nuevo a la cueva, a las sombras, al consuelo del conformismo, porque tu soledad los amenaza, porque muestra que es posible ser entero sin ser validado, que es posible encontrar sentido sin público, que es posible ser libre, aun estando solo. En este video descubrirás por qué la soledad es la amiga que ignoraste por tanto tiempo. Entenderás por qué Schopenhauer decía que el hombre superior busca la soledad, mientras el vulgar huye de ella como de una condena. Y sobre todo, percibirás que hay una fuerza oculta en ese abismo silencioso que te rodea, una fuerza que pocos tienen el valor de enfrentar. Si alguna vez sentiste que la multitud te vacía, si ya notaste que los aplausos no te completan, si miraste al espejo y viste a un extraño devolviéndote la mirada, entonces quizá estés listo para oír lo que la soledad tiene que decir. Arthur Schopenhauer, el filósofo que se sumergió más hondo en la oscuridad de la existencia, no temió a la soledad, la abrazó. Mientras muchos filósofos buscaban sistemas, ideales, futuros utópicos, Schopenhauer miró la naturaleza humana y vio algo que pocos se atrevieron a encarar: el dolor como esencia. La soledad para él no era un desvío, era el camino inevitable de quien despierta. Decía que, cuanto más inteligente es un hombre, más propenso está a la soledad, no por arrogancia, sino porque el ruido del mundo se vuelve insoportable para quien ve con claridad. La charla vacía, las sonrisas forzadas, los rituales sociales que encubren la nada. El hombre despierto lo ve como un cadáver cubierto de flores, hermoso a lo lejos, pero pútrido por dentro. Schopenhauer vivió gran parte de su vida solo, no por misantropía, sino por lucidez. Sabía que la mayoría de las relaciones son intercambios utilitarios, contratos frágiles sostenidos por conveniencia y miedo. Y entendía que para pensar con profundidad, para tocar la verdad cruda de la existencia, era necesario silencio,
espacio, vacío. El mismo vacío que hoy llamas soledad. Pero tienes que escuchar con atención. Schopenhauer no glorificaba el sufrimiento, simplemente lo reconocía como parte inseparable de la vida consciente. Igual que la soledad, ambos son rostros del mismo espejo. El espejo que muestra quién eres cuando nadie te mira. ¿Cuántas veces te obligaste a reír de chistes que no tenían gracia? ¿Cuántas veces entraste en conversaciones que te dejaban más vacío que antes? ¿Cuántas veces te pusiste la máscara social rezando para que nadie notara lo ausente que estabas? Esa es la vida de quien aún teme a la soledad. Un teatro sin alma, una danza sin música. Pero, ¿y si aprendieras a estar solo, de verdad? Sin el teléfono en la mano, sin un video corriendo, sin voces ajenas llenando tu silencio. Solo tú, el silencio y aquello que surge de él. Quizá al principio sientas angustia. La mente gritará, los miedos saldrán a flote, las culpas golpearán la puerta, pero si resistes, algo cambia. Empiezas a escucharte a ti mismo. No esa voz superficial del ego, sino una voz más profunda, más lenta, más densa. La voz que quedó sepultada bajo años de ruido. La voz de tu verdadero ser. Y es ahí donde Schopenhauer se vuelve esencial. Te advierte que la soledad no es solo ausencia de otros, es presencia de ti mismo. Y que huir de ella es renunciar al único territorio donde el alma puede crecer. El territorio de la introspección, de la contemplación, de la claridad. No se trata de volverse un ermitaño, de odiar a los demás, de aislarse del mundo. Se trata de conquistar una fortaleza interna, un lugar donde no dependas de nadie para existir, donde la compañía sea una elección, no una necesidad, donde estar solo sea libertad, no condena. Mantente atento. Este video no es para todos. Es para quien ya sintió el vacío en medio de la fiesta. Para quien ya se preguntó por qué, aun teniendo todo, sigue incompleto. Para quien ya percibió que sin el valor de enfrentar la soledad, toda búsqueda será huida. Y si continúas hasta el final, descubrirás algo aún más profundo, que la soledad, cuando es aceptada, se transforma. Deja de ser una sombra y se convierte en una luz que nadie puede apagar. Hay un dolor silencioso que persigue a los que piensan demasiado. Una inquietud que se instala en el fondo del pecho como una lámina fina y constante. Despiertas con ella, vives con ella, duermes con ella. No es tristeza, tampoco es miedo. Es un malestar existencial. Una sensación de que falta algo. Algo que ninguna conversación, ningún abrazo, ningún placer momentáneo logra llenar. Ese vacío lleva a muchos a la desesperación. Pero también es ese mismo vacío el que conduce a unos pocos a la iluminación. Porque no es señal de fracaso, es señal de conciencia. El malestar existencial no surge en mentes dormidas. Florece donde hay percepción, donde el alma empieza a ver los engranes ocultos de la realidad. Y, inevitablemente, donde hay percepción, hay soledad. ¿Ya lo notaste? ¿Que los momentos en que más te acercas a quien realmente eres son los momentos en que estás solo? ¿Que hay un tipo de lucidez que solo se alcanza en el silencio? ¿Que hay heridas que solo se abren y solo se curan cuando nadie te está mirando? La mayoría vive rodeada de estímulos constantes justamente para no enfrentarlo. Celulares, redes sociales, series interminables, fiestas, compromisos, ruido, ruido, ruido. Todo para evitar el choque con el espejo roto de la soledad. Porque cuando llega el silencio, expone las grietas. Muestra cuánto dependes de la aprobación. Cuánto te moldeas para agradar. Cuánto de tu identidad fue cosida con pedazos de los otros. La soledad rompe esa ilusión. Arranca las pieles falsas. Expone lo que eres cuando ya no necesitas agradar a nadie. Y sí, eso duele. Duele porque descubres que muchos de tus deseos no son realmente tuyos, que muchas de tus opiniones fueron heredadas, que muchos de tus vínculos son frágiles
que en el fondo apenas sabes quién eres. Pero ese dolor es el parto de una nueva conciencia, es el duelo de la antigua identidad, es la muerte simbólica que antecede al renacimiento. Y Schopenhauer lo sabía como pocos. No escribía para consolar, escribía para arrancar velos. Y su advertencia era simple: o enfrentas el dolor de la soledad y creces, o huyes de ella y te pierdes en un laberinto de falsedades. Quizá por eso sus palabras aún resuenan con tanta fuerza, porque dijo lo que nadie quiere escuchar, que la vida, en su esencia, es sufrimiento, pero que hay grandeza en encararla con lucidez, que hay belleza en el dolor asumido, que hay fuerza en la soledad consciente. Y tú lo sientes, ¿verdad? Que hay algo en ti queriendo romperse, un grito ahogado, una urgencia silenciosa, un deseo de salir del engranaje, de dejar de fingir, de simplemente ser. ¿Pero ser qué? ¿Ser quién? Esas respuestas no están en el mundo, no están en los otros, están en el centro de tu abismo, están detrás de los muros de silencio que tanto evitas, y solo pueden ser encontradas cuando te entregas a lo que más temes, quedarte a solas contigo mismo. Esa es la tragedia y al mismo tiempo la liberación. La tragedia de darte cuenta de que nadie puede salvarte y la liberación de entender que ya no necesitas esperar por eso. Imagina un teatro en ruinas, las butacas vacías, los telones polvorientos, los reflectores apagados. En el centro del escenario, una figura solitaria, inmóvil, mirando al vacío. Ese escenario no solo es simbólico, es real. Es la imagen exacta de lo que ocurre dentro de ti cuando la máscara social finalmente cae, cuando el espectáculo termina, cuando el público se va. Solo queda el actor y el silencio. Y es en ese momento, en ese preciso momento, cuando surge la verdad. No la verdad de los libros, de los discursos, de los otros, sino la verdad íntima, cruda, indomable. La que solo aparece cuando el alma está desnuda, cuando ya no tienes nada que demostrar, cuando ya no hay nadie a quien impresionar. La mayoría de las personas nunca llega ahí. Viven todo el tiempo en el escenario. Representan papeles que les fueron dados por otros. El exitoso, el gracioso, el deseable, el fuerte. Y lo hacen tan bien que olvidan que están actuando. Viven la vida como un guión escrito por manos ajenas. Pero tú ya empezaste a sospecharlo, ¿no es así? Ya sentiste que algo está mal incluso cuando todo parece estar bien. Ya experimentaste el malestar de estar entre amigos y aún así sentirte aislado. Ya miraste tu propia vida y te preguntaste, ¿esto es todo? Y esa pregunta, aunque simple, es devastadora, porque destruye el escenario, rompe la cuarta pared e invita al actor a abandonar el personaje. Schopenhauer decía que la mayoría de los hombres está tan embotada por la voluntad, ese impulso ciego, incesante de querer siempre más, que ni siquiera logra percibir el vacío de sus existencias. Corren detrás de placeres, de reconocimiento, de poder, sin saber que todo eso es paliativo, que nada de eso llena, que en el fondo están intentando huir de sí mismos. Pero no hay huida, solo hay aplazamiento. Y cuanto más se aplaza el encuentro con la propia soledad, más doloroso se vuelve, porque la soledad cobra intereses, crece en el silencio, fermenta en el tiempo, aguarda en la oscuridad, y un día cuando menos lo esperas, te confronta. Y todo aquello que escondiste, tus miedos, tus culpas, tus inseguridades, emerge como una marea incontrolable. Por eso muchos colapsan cuando se quedan solos, no porque la soledad sea insoportable en sí, sino porque revela todo lo que estaba guardado, obliga a enfrentar al monstruo que habita en tu propia mente, y ese monstruo, esa criatura formada por traumas, deseos reprimidos y mentiras aceptadas,
solo puede ser enfrentado en la soledad. Pero aquí está la paradoja. El monstruo que la soledad revela es también la llave de la liberación. Porque al enfrentarlo, te conoces. Al conocerlo, lo integras. Y al integrarlo, te transformas. Como decía Jung, aquello que más temes encontrar en la oscuridad es exactamente lo que necesitas encontrar. No es el mundo el que te aprisiona, es lo que te niegas a ver dentro de ti. Y mientras huyas de eso, serás esclavo, aún rodeado de gente, aún aplaudido, aún amado. Solo la soledad tiene el poder de romper esa prisión. Solo ella tiene el valor de señalar lo que nadie se atreve a mostrar. Que la verdadera libertad empieza donde termina la ilusión de pertenencia. ¿Quieres ser libre? Entonces deja de correr. Siéntate en el centro del escenario vacío. Escucha el eco del silencio. Mira lo que está escondido y permite que la soledad cumpla su papel. Desmantelar todo lo que es falso, para que al fin puedas volverte real. Hay una llave escondida dentro del laberinto de la soledad. Una llave que pocos encuentran porque solo se revela a quienes dejan de huir. Esa llave se llama autosuficiencia interior y lo cambia todo. No se trata de arrogancia ni de una independencia superficial. Se trata de una completitud que nace del vacío. Un poder silencioso que brota cuando percibes que ya no necesitas del mundo para existir. Schopenhauer veía esa llave con claridad. Sabía que la mayoría vive encadenada a la voluntad, esa fuerza ciega, irracional, que nos empuja a deseos interminables. Pero también sabía que había un camino de salida. La negación de la voluntad. Y ese camino comienza justamente en la soledad. Cuando te apartas del ruido del mundo, de los deseos ajenos, de los papeles sociales, algo comienza a cesar dentro de ti. La voluntad pierde fuerza, la mente se aquieta, el ser despierta. La llave entonces no es escapar de la soledad, es atravesarla, comprenderla no como ausencia, sino como presencia. Presencia de conciencia, de verdad, de sí. Porque en el fondo, todo lo que buscas está ahí dentro, pero te condicionaron a mirar hacia afuera, a mendigar afecto, a cazar atención, a implorar pertenencia. Y ese es el juego que te mantiene prisionero, un juego que nunca termina, que siempre exige más, que nunca sacia. La autosuficiencia interior rompe ese ciclo. Es el momento en que miras a tu alrededor y percibes: ya no necesito encajar, ya no necesito demostrar, ya no necesito correr. Y ese momento, por más silencioso que sea, es una revolución. Porque a partir de él, todo cambia. Las relaciones cambian, los deseos cambian, la vida cambia. Pero atención, esa llave solo funciona si es verdadera. Fingir autosuficiencia es apenas otra trampa del ego. El verdadero estado de completitud no necesita mostrarse. Es discreto, es sereno, es inquebrantable. Te vuelves como una montaña, firme, silenciosa, imperturbable. La tormenta llega y permaneces. El mundo grita y escuchas sin agitarte. Las personas van y vienen y sigues entero, porque ya no dependes más de la presencia de otros para sentirte vivo. Eso es lo que la soledad, cuando es aceptada, revela. Que la paz que tanto buscas ya estaba en ti. Que el amor que tanto mendigabas es el que tú mismo generas. Que la verdad que tanto perseguías estaba detrás de la cortina del ruido. La llave está ahí, en el centro de tu silencio, en el fondo de tu abismo. Y sí, exige coraje, porque para tomarla tendrás que soltar todo aquello que te distraía. Tendrás que soportar el dolor de la desilusión. Tendrás que morir al viejo yo, aquel que dependía, que imploraba, que temía. Pero a cambio, renacerás. Emergerás con ojos nuevos, con una mirada que ya no mendiga nada, que ya no necesita explicarse, que ya no teme estar solo, porque ahora sabes, la soledad no es ausencia,
es soberanía, y la llave de esa soberanía está en tus manos. Basta detenerse, basta escuchar, basta ser. La soledad no es un estado único, tiene capas. Cada una más profunda, más exigente, más reveladora. A medida que atraviesas esas capas, vas dejando atrás las versiones frágiles de ti mismo, las que se alimentaban de aplausos, las que se doblaban para pertenecer, las que se deshacían ante el menor signo de rechazo. Y lo que emerge, al final de ese descenso, es algo raro, un ser humano que ya no teme su propia compañía. Pero ¿cómo identificar si estás en ese proceso? ¿Cómo reconocer las señales de que la soledad está cumpliendo su papel y no solo aplastándote? Existen marcas, cicatrices simbólicas, verdades que aparecen como señales de un despertar en medio del vacío. Aquí tienes algunas de esas verdades. Empiezas a percibir que las conversaciones superficiales te aburren. Lo que antes era agradable, la charla casual, los comentarios banales, los encuentros sociales por obligación, ahora suena como estática. Escuchas pero no conectas, porque tu alma empezó a buscar profundidad, y la mayoría de las interacciones humanas es tan superficial como un plato hondo. Te apartas de ambientes ruidosos sin culpa. Antes estar solo parecía fracaso. Ahora lo eliges, deliberadamente. Y no por misantropía, sino por preservación. Sientes que el exceso de estímulo te cansa, te desgasta, te desconecta de ti mismo. Entonces comienzas a preferir la compañía del silencio a la compañía de las multitudes. Empiezas a decir no con más facilidad, porque ahora entiendes que cada sí automático era una traición, que cada concesión hecha solo para agradar era una mutilación. La soledad te enseñó a escuchar tu propia voz, y esa voz es clara, sabe lo que quiere y sabe lo que ya no tolera. Reevalúas tus vínculos. Personas que antes parecían indispensables ahora revelan sus toxinas. Relaciones basadas en carencia, en control, en expectativas implícitas se vuelven insoportables, porque ya no tienes sed de pertenencia, estás atento a tu integridad y percibes que muchos vínculos que sostenías eran solo cadenas doradas. Schopenhauer veía esto con claridad. Para él, la soledad era el hábitat natural del ser que piensa, porque pensar, de verdad, no solo repetir opiniones, sino pensar, exige alejamiento, exige silencio, exige confrontar ideas que no son populares, que no agradan, que incomodan. Y eso no se hace en medio del bullicio, eso se hace en la soledad. Por eso el hombre que atravesó la primera soledad y llegó a la segunda es otro. Habla menos, observa más. No se impresiona con apariencias, no se precipita en juicios, no busca, atrae, porque hay una paz en su mirada que proviene de quien ya pasó por el infierno de la carencia y volvió entero. ¿Sientes que estás en ese camino? Si es así, debes saber, no estás perdiendo nada, solo te estás despojando de lo que nunca fue tuyo. Solo estás dejando caer los adornos falsos que el mundo te impuso. Y eso duele, sí, porque aún queda la memoria del consuelo, aún queda el deseo infantil de pertenecer. Pero también está naciendo una fuerza nueva, una fuerza que viene del silencio, de la ausencia, del fin. El fin de la espera por una salvación externa, el fin de la dependencia emocional, el fin de la ilusión de que alguien, algún día, llenará lo que solo tú puedes ocupar. Esa es la soledad que salva, la que restaura, la que fortalece, la soledad del ser entero. Llega un momento silencioso, casi imperceptible, en que algo dentro de ti cambia para siempre. Miras al espejo y ya no sientes la urgencia de ajustarte. Caminas por la calle sin necesidad de probar nada. Aceptas los silencios, los vacíos, los desencuentros sin desesperación. Simplemente eres. Ese cambio no llega con estruendo. Llega después del duelo, después de las pérdidas que te desnudaron, después de los enfrentamientos internos que casi te quebraron. Llega como una brisa tras la tormenta, discreta pero definitiva. Ese es el punto donde la soledad deja de ser dolor y se convierte en fuerza. Y esa fuerza es invisible.
Es una coraza interior que no se expresa en gritos, sino en silencio. No necesita defensas porque ya no hay ataque. Lo que antes podía herirte ya no te alcanza, porque el vacío que te aterraba ahora es hogar. Entendiste por fin que todo lo que buscabas en el mundo, amor, pertenencia, sentido, siempre estuvo dentro, pero era necesario perderlo todo afuera para verlo. Era necesario atravesar el desierto, sentir hambre, sed, silencio. Era necesario tocar fondo y ahora desde el fondo miras hacia arriba y ves la luz de un nuevo cielo. Y es ahí donde comienza la verdadera vida. Ahora, tus vínculos son diferentes. No amas por carencia, amas por desbordamiento. No te conectas para ser aceptado, te conectas porque deseas, libremente, compartir. Las relaciones dejan de ser contratos y se convierten en encuentros. Y si se van, no te deshaces, porque no estaban llenando huecos, solo caminando a tu lado. Descubres el placer de la compañía de los raros, aquellos que también enfrentaron sus abismos, que también hicieron las paces con el silencio, que también eligieron la lucidez en lugar de la ilusión. Y con ellos no necesitas fingir, no necesitas impresionar, basta existir. Y eso es sagrado. Pero incluso esos encuentros son un extra, porque ya no los necesitas para estar bien. La base está en ti. La soledad se volvió cimiento, se volvió altar, se volvió fuente. Y en ese estado, algo curioso sucede. El mundo empieza a reordenarse. Las cosas que antes perseguías ahora llegan a ti. El respeto, la admiración, la verdadera conexión. Porque la gente lo siente, siente la diferencia entre quien está entero y quien aún mendiga fragmentos. Y por eso este video es un llamado, no para todos, sino para quienes ya sangraron lo suficiente en la falsa compañía, para quienes ya se cansaron del ruido, para quienes ya comprendieron que vivir para agradar es morir lentamente. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti resonó, una parte olvidada, dormida, pero viva. Y esa parte necesita ser escuchada, necesita ser alimentada, necesita crecer. Así que comenta abajo, ¿cuál es la soledad que te habita? ¿La que duele o la que libera? Compártelo, no para exponerte, sino para reconocerte, para ver que hay otros como tú, que también eligieron el camino menos iluminado, que también están caminando en silencio hacia sí mismos. Y si este video habló contigo, compártelo. Haz que llegue a quienes aún temen su propio silencio, a quienes aún se ahogan intentando ser aceptados. Tú puedes ser el eco que despierte a alguien. Y sobre todo, suscríbete, porque aquí, en este canal, la verdad no se endulza, es cruda, es real, y es para quienes ya están listos para encararla. La soledad, cuando se atraviesa con valentía, no solo te convierte en alguien más fuerte, te refina, te purifica, quema todo lo que sobra, todo lo que es mentira, todo lo que es ruido, y lo que queda es lo esencial. Un núcleo duro, denso, auténtico, un yo que ya no puede ser corrompido, un ser que mira el caos del mundo sin miedo, porque ya enfrentó su propio infierno. Ya no te mueves por necesidad. Ya no te doblas ante expectativas, ya no te diluyes para encajar, porque ahora entiendes, cualquier espacio que te exige achicarte no merece tu presencia, y cualquier voz que te pide silencio, teme el sonido de tu verdad. La soledad te hizo escuchar esa verdad, no la que otros te dijeron, sino la que siempre estuvo dentro, oculta, olvidada, susurrando mientras te distraías con el mundo. Ahora, habla fuerte. Ahora comanda y obedeces no por imposición, sino por reverencia. Ese es el próximo nivel. El nivel en el que ya no buscas sentido. Tú eres el sentido. En el que ya no imploras amor. Tú eres amor. En el que ya no preguntas quién eres, simplemente vives tu respuesta. Y cuando llegues a ese punto, todo cambia,
Las tormentas seguirán llegando, ¿sí? El dolor seguirá existiendo, ¿sí? Pero ya no te derrumba, porque tienes raíces, raíces profundas hundidas en el suelo silencioso de la soledad bien vivida. Recuerda esto, hay una fuerza que solo nace en el vacío, una sabiduría que solo surge cuando todo alrededor calla, una luz que solo se enciende cuando te atreves a apagar todas las demás. La soledad es esa oscuridad fértil, ese silencio sagrado, esa travesía inevitable de quien elige vivir con profundidad. Así que prosigue, con firmeza, con silencio, con verdad, porque la jornada continúa y aún queda más profundidad por descubrir.